Y cuando hablamos de contagios, de casos de coronavirus y también de decesos, hablamos de las comorbilidades, o aquellas enfermedades asociadas. El tabaquismo es uno de ellos, Roxy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Casi el 20% de los fallecimientos que se han producido en nuestro país vienen de personas que eran fumadores. Entonces, bueno, evidentemente esta situación está reflejando este impacto negativo que siempre decimos con respecto al tabaquismo aquí en nuestro país. Evidentemente, el Estado tiene que utilizar nuevas estrategias, nuevas herramientas para hacer frente a esta situación, además de intensificar campañas de prevención para decir que el cigarrillo hace mal acá, a los pulmones y a todo el cuerpo. Pulmones, ¿sí? Esa imagen es una imagen, digamos, gráfica. ¿gráfica o real? No, es real, es real. Gráfica para ilustrar Claro, nuestra sí, salida. Sí. Bueno, veamos los números Bueno. oficiales. Esto que dice que casi el 20% eran fumadores. La distribución de los factores de riesgo en los casos de fallecidos por COVID-19 en todo el país estamos hablando. El 18,72 eran personas que tenían EPOC, fumadores o exfumadores. Después le sigue diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades neurológicas, obesidad. Esto según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Y vemos también cómo sigue este ranking de acuerdo a los factores de riesgo de fallecidos por COVID-19. Después tenemos enfermedades oncológicas previas. Si vamos dando vuelta el detalle, ahí tenemos insuficiencia renal, inmunocompromiso, asma, hepatopatía crónica y tuberculosis. Como verás, bueno, va descendiendo el porcentaje. El doctor Ramón Alchapar, que es neumonólogo, nos explica acerca de estos números. El Observatorio de Adicciones de la Defensoría del Pueblo bonaerense ha visto que hay algunos elementos que son independientes de la edad de los pacientes que se afectan por coronavirus. El tabaquismo ha pasado a ser el primero que se ha observado, con casi el 19% de los pacientes que enferman de coronavirus, y aquellos que enferman tienen un peor pronóstico por ser fumadores. Esto puede ser trasladado a nivel nacional porque, en primer lugar, tenemos una tasa de tabaquismo desde los 18 años hasta los 70 del 24%, si bien está bajando, pero es muy elevada. Y Mendoza está dentro de en los lugares donde más se fuma. Esto ha sido estudiado con anterioridad ya, el hecho de que el tabaquismo predispone a enfermedades infecciosas de la vía aérea, por ejemplo gripe, neumonía, tuberculosis inclusive. Entonces puede ser perfectamente traspolable, ¿no? ¿Ya se sabía esta, digamos, incidencia del tabaquismo en cuanto a la gravedad que puede llegar a tener la enfermedad por lo que ocurrió en China, Roxy? Claro, nosotros cuando comenzábamos con esta pandemia ya se tenían los resultados de lo que estaba pasando en China y más o menos el comportamiento del virus es igual. Y también déjame agregar, Dani, que el cigarrillo electrónico y este furor por el vapeo también influyen. Hay enfermedades asociadas con respecto a la mortalidad, con cardiopatías y también dificultades respiratorias. No hay que dejar de lado también esto. Escuchamos al doctor Ramón Alchapar, que nos explica de qué forma le afecta a un fumador cuando ingresa el virus, de qué forma responde su organismo. La evolución es peor. La evolución de la enfermedad es peor. Y hay que tener en cuenta que el humo del tabaco tiene miles de tóxicos. Y esos tóxicos deben ser también en el organismo, tienen que ser detoxicados a nivel hepático básicamente. Y los medicamentos también se detoxican a nivel del hígado. Por lo tanto, la medicación no tiene el mismo efecto en los fumadores que en los no fumadores por este problema, ¿no? Bien, el Ministerio de Salud de la Nación en las últimas horas, cambiando de tema, ha cambiado la definición de caso sospechoso de COVID-19, sí, Roxy. Y agregó 3 síntomas más a lo que ya conocíamos. Veamos cuáles son esos síntomas al cual nosotros hacemos referencia. Hablamos de la diarrea, vómitos, cefalea,
deben darse al menos de a 2 o más para ser probable COVID-19. Esto según lo que dijo ayer el Ministerio de Salud de la Nación, que amplió en realidad la definición de casos sospechosos. Es decir, a los síntomas que ya conocíamos, 37,5 de fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cuerpo. Después, Dani, ¿te acuerdas que se agregó la falta de olfato? Y la falta de gusto. La falta de gusto. Bueno, ahora se agregan 3. estos 3 más y se tienen que dar entre 2 o más síntomas para ser caso sospechoso, y además cuando aparecen estos síntomas tiene que tener 72 días de aislamiento para ver de qué forma... 72 horas. 72 horas, perdón, de aislamiento para ver de qué forma se comporta el cuadro, claro, para definir si es, para ver si es positivo o no. Exacto. Bueno, gracias, Muy Roxy. bien, hasta luego.